Víctor, muy buenos días. Buenos días a todos los que van llegando. Alfonso, Hitchen, José, Milton, Montserrat. Muy buenos días a todos. Estaremos empezando en 5 minutos aproximadamente. De antemano agradecemos mucho su atención. En este momento están en mute, pero bueno, agradeceremos ahí sus comentarios en el botón de preguntas y respuestas. De antemano, muchas gracias por esperar estos 5 minutos. Pues yo creo que comenzamos, ¿no? ¿Vale? Perfecto. Pues muchas gracias, muy buenos días o muy buenas tardes a todos los asistentes, dependiendo de la zona horaria donde se encuentren. Les agradecemos mucho su asistencia a este primer webinar en español. La verdad es que estamos muy agradecidos que puedan disponer de estos minutos para atender este webinar, cual consideramos muy interesante. El nombre es Instrumentación SIL en atmósferas explosivas. Esperamos que sea de su interés y los invitamos en futuros webinars que lanzaremos, tanto en inglés como en español, puedan seguir acompañándonos. Dentro de las notas previas al curso, les vamos a mencionar que en este momento ustedes se encuentran en mute. Sin embargo, pueden estar enviando sus preguntas mediante el botón de preguntas y respuestas. En caso de que, vamos, sean muy largas las preguntas, podremos nosotros tener una conversación a través del correo communication@gmainternational.com, en el cual vamos a tener mucho gusto en poderles responder todas sus dudas y preguntas. Después de la finalización del webinar, ustedes recibirán un link en el cual van a poder descargar su certificado de la asistencia a este webinar si cumplieron al menos con el 75% del tiempo de duración de este webinar, y así como también su certificado de participación y los archivos de la presentación. También estaremos algunos días después del día de hoy, estarán ustedes pudiendo accesar vía YouTube al canal de GMI para poder ver una repetición de este webinar, el cual, bueno, pues en caso de que les resulte interesante podrán repetirlo o podrán invitar a sus colegas. También están invitados cordialmente a los webinars que tendremos en el mes de diciembre, el cual podrán acceder a través de nuestra página sección de formación para consultar los temas de estos webinars futuros. Entonces, bueno, tengo el gusto de presentar también a mi copresentador, el presentador oficial, es Víctor Maquiavelo, el cual bueno, es un honor tenerlo presente con nosotros. Es un referente en la industria, muy conocido, muy reconocido, consultor e instructor especializado en seguridad industrial, en seguridad funcional y de procesos. Cuenta con más de 100 programas de formación TUV, más de 80 estudios de riesgo de procesos y más de 40 investigaciones de análisis de causa raíz RCA. Entonces, muy agradecido de que nos pueda acompañar el día de hoy. En base a su experiencia, vamos a tratar de resolver sus dudas y, bueno, pues aprovechar toda su expertise que tiene en la industria. Un servidor, Humberto Aguilar, es el gerente de ventas de GMI, tanto en México como en Sudamérica, y también estaré muy atento a todas sus observaciones o todas sus solicitudes que requieran. Los primeros slides, vamos a hacer una presentación de la compañía de GMI para que ustedes sepan de una forma muy rápida. Lo que pretendemos es darle más tiempo a este tema tan valioso de la instrumentación SIL en atmósferas explosivas. Entonces, pero sí hacer una introducción breve de la compañía. GMI es una empresa italiana, de origen italiano. Básicamente
los productos que nosotros manejamos son aquellos productos de seguridad intrínseca y certificación SIL. Nuestros productos se integran en paquetes de sistemas de control distribuido, PLCs, paro por emergencia, sistemas de alta presión, sistemas de administración de edificios y también en aplicaciones marinas. eh, a pesar de que nuestro foco es el petróleo y gas, el oil and gas, la petroquímica, también tenemos aplicaciones muy interesantes, evidentemente en aquellas zonas de atmósferas explosivas, como la industria minera, la de los fertilizantes, y hoy en día ha crecido mucho también la industria alimenticia. ¿Ok? Anteriormente la compañía fue fundada hace 40 años bajo el nombre de Elcon. Posteriormente, 10 años después, ya tomó el nombre de GM International y nombre que hasta la hora, bueno, pues es reconocida en los 5 continentes básicamente, ¿no? Toda la producción que se fabrica es 100% producción interna, fabricada en la planta. Esta se encuentra muy, muy cerca de Monza. eh, Seguramente ustedes conocerán de Monza porque es donde se celebra ahí la Fórmula 1, ¿no? Entonces, muy cerca de ahí de la pista de la Fórmula 1 es donde se encuentra la planta. Como mencionaba, somos un jugador mundial, tenemos presencia en los 5 continentes, entonces es una empresa que va día a día creciendo tanto en producción como en innovación. Contamos actualmente ya con 10 oficinas, con la incorporación hace poco, 2, 3 meses, también de la subsidiaria de la India. Hoy en día contamos ya con 10 oficinas directas y 75 distribuidores locales autorizados. Contamos con aproximadamente 200 empleados. La mayoría de ellos se encuentran en la planta en Italia, y los demás, bueno, pues se encuentran en las oficinas o en las subsidiarias alrededor del mundo. Aproximadamente se dan 20 cursos de seguridad funcional al año alrededor del mundo. Y bueno, pues también es uno de los servicios que nosotros ofrecemos complementario a la instrumentación que ya mencionábamos. Hemos hecho más de 1000 instalaciones, más de 1000 proyectos en todos los continentes, en los que, bueno, pues tenemos el agrado de poder contar con pues, con su integración en cada uno de estos países, dándoles soporte, dándoles tecnología y brindándoles la calidad que ustedes esperan y superando la expectativa. Algo que es muy importante mencionarles es que todos nuestros productos son supervisados antes de salir. Cada uno de los productos, uno por uno, es revisado. Entonces, esto nos da la garantía de que nosotros podemos ofrecerles hasta 5 años de garantía en la calidad de nuestros productos. Hoy en la industria, la mayoría de los fabricantes ofrecen un año, o en ocasiones hasta 2 años se les ofrece de garantía extendida. En el caso de nosotros, como se hacen pruebas en cada uno de los equipos, entonces esto nos genera la seguridad de poderles ofrecer hasta 5 años de garantía en todos los equipos que son comercializados por la compañía. Y una disponibilidad de hasta 10 años, vamos, en el mercado, de que no se van a obsoletar inmediatamente, ¿no? Tenemos un periodo bastante largo en el que nosotros aseguramos las piezas, las refacciones que ustedes van a encontrar sobre nuestros equipos. Asociado a esto que estamos comentando, también es importante mencionarles que contamos con más de 15 certificaciones nacionales e internacionales alrededor del mundo, los cuales amparan pues, el uso de nuestros equipos en diferentes mercados, en diferentes países. Tenemos certificaciones FM, tenemos certificaciones UL. Para las certificaciones TV tenemos, perdón, las certificaciones SIL tenemos los certificados TV, lo cual ampara nuestro uso en aplicaciones SIL, y también tenemos aplicaciones marinas, ¿ok? Con la aprobación GNB.
Entonces es importante mencionarles que estamos cubiertos como jugador mundial, cumplimos y excedemos con las certificaciones. Ahora, un punto bien importante es que no quiere decir que un equipo o un modelo cumple con determinados equipos. Todos los equipos cumplen con todas las normas bajo el cual estamos nosotros fabricando toda nuestra producción. Sobre el portafolio de nuestros productos, pues básicamente ustedes conocerán ya de la empresa GMI, cual es muy reconocida por las barreras de seguridad intrínseca y los elevadores de seguridad. Sin embargo, contamos también con otras líneas de productos complementarias que fortalecen y hacen más grande nuestro portafolio de productos, como son los aisladores galvánicos, los aisladores que no tienen seguridad intrínseca y también las fuentes de poder que son SIL 3. Esto es importante mencionarles porque es un diferenciador muy importante al tener bueno, pues este tipo de certificación SIL 3 para uso en oil and gas. Tenemos también los multiplexores, los cuales pueden manejar tanto RTDs, señales RTDs, señales termopares, en este caso transmisores de temperatura, podemos recibir las tarjetas de terminación, los cuales, bueno, pues nos hacen posible la integración de nuestras barreras, de nuestros relevadores con sistemas de fabricantes como Yokogawa, como Honeywell, como Schneider. Este tipo de tarjetas hace ese tipo de interfaz. Tenemos también la parte de los multiplexores hard, los cuales, bueno, nos sirven, como ustedes saben, para poder nosotros llevar a cabo el diagnóstico de los equipos inteligentes de campo y poder hacer un análisis predictivo y muy útiles para la parte de mantenimiento. ¿Ok? En, en aquellos lugares donde, bueno, pues llueve mucho, es necesario el contar con protectores contra sobretensiones, contra transientes. Entonces, contamos también con este tipo de protección de contra sobretensiones o sobrevoltaje. Recientemente fue también lanzado la serie X1, que es una terminal, una tarjeta de terminación compacta, lo cual nos ayuda también mucho a la reducción de espacios y poder hacer integración en gabinetes y ocupar mucho menos volumen en los gabinetes, ¿no? Podemos tener reducción de espacio hasta del 33%. Entonces también es un gran diferenciador hoy en el mercado. Adicionalmente a todo este portafolio de productos, también, como les comentaba, tenemos los cursos de certificación TV, con los cuales pues, tenemos instructores certificados y también en idioma inglés y en español. Entonces, a grosso modo, este es el portafolio de productos con los que contamos y que, bueno, pues estamos abiertos a cualquier solicitud, a cualquier cotización. Dentro de nuestra lista de clientes tenemos tanto clientes directos como EPCs o como fabricantes de equipo original. Entonces tenemos esta lista como los clientes principales, los cuales son clientes AAA alrededor del mundo y a los cuales, bueno, pues como se darán cuenta, son clientes los cuales por su importancia han confiado en nuestra marca para la protección de seguridad. Vamos a lanzar una encuesta antes de empezar ya formalmente con el curso, con la parte más importante de este curso, que es hablar sobre la instrumentación SIL en las atmósferas explosivas, en la cual lo que estamos preguntando es, ¿qué tan importante es la certificación SIL en aplicaciones en áreas peligrosas? Entonces, esto es una pregunta de opción múltiple, los cuales, bueno, pues las opciones son nada importante, ligeramente importante, importante, bastante importante y muy importante. Voy a lanzar la encuesta, las cuales les voy a agradecer que lo puedan responder a través del QR. Está configurado para que lo podamos responder de QR, entonces enseguida lo voy a lanzar la encuesta, ¿eh? La pregunta 2 es la que ustedes van a poder
Mire, si lo pueden escanear y votar, se los agradece. Ya después yo les comento cuáles fueron los resultados. Me, me comenta por aquí que no aparece el QR, pero sí el cuestionario en la pantalla. ¿Apareció el QR? Sí, sí, ¿Sí sí. apareció? Ah, ok, perfecto. Sí. Ok, si quieres, voy a tomar ya el control para que empecemos. Perfecto. Entonces, ¿ya ven mi pantalla? Sí, Ok, muchas gracias a todos. Veo a mucha gente conocida. Mucho gusto. Qué bueno que están aquí. Bueno, la idea del tema es, vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los relés de seguridad y relés de seguridad certificados en la industria para ser utilizados como sistemas de control, seguridad y control de procesos. Bueno, la primera es la aplicación de los relés de seguridad tiene que seguir una lógica. Esta lógica lo que nos dice es que debemos de cumplir con los requerimientos internacionales, es decir, poder cumplir con la probabilidad de falla sobre demanda o PFD, o bien para aplicaciones continuas la probabilidad of dangerous fall for hour. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Quiere decir que el relevador que va a ser utilizado en una cadena de elementos que van desde, por ejemplo, inicialmente lo que son los equipos de campo, como son transmisores, todo lo que viene de campo, ¿sí? Se junta a lo que llamamos el subsistema de entradas y luego tenemos un aislador o un relevador o un elemento que está entre el elemento de campo y el sistema de control. Luego tenemos los controladores. En el caso, por ejemplo, de la seguridad, generalmente nos topamos con que son sistemas instrumentados de seguridad o PLCs dedicados a la seguridad de los procesos. Y luego hay una salida, ¿sí? Que va a otro subsistema, que puede ser un relevador de salidas, el cual se conecta a un elemento final, como pueden ser unas válvulas solenoides, y estas actúan sobre una válvula. Bueno, el chiste de la seguridad funcional es que todos los componentes que están involucrados en el lazo, en la función instrumental de seguridad, deben de estar certificados. ¿Por qué? Porque todos los elementos, cualquier falla que se pueda presentar en alguno de estos elementos va a generar una falla en todo el sistema o todo el lazo de control o toda la función instrumental de seguridad. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, los relés de seguridad para cualquier aplicación crítica es siempre que se requiera un relé de verdades que se debe de utilizar en una función instrumental de seguridad, debe de cumplir en su diseño y fabricación con el estándar IEC 61508 y en su aplicación debe de cumplir con la IEC 61511, es decir, debe de ser fabricado, construido, verificado de acuerdo con la IEC 61508 y debe de ser implementado en un sistema instrumental de seguridad cumpliendo con la IEC 61511. Algunos casos típicos, por ejemplo, ¿por qué necesitamos utilizar un relevador? Es a lo mejor porque el controlador no puede cumplir con el requisito, por ejemplo, de tensión o corriente. ¿Sí? Esto es algo muy común porque muchas veces los sistemas instrumentados de seguridad no están diseñados para manejar corrientes altas
o se requiere multiplicar las señales que van a estar en los contactos, o bien la función de seguridad del controlador debe de invertir la lógica a su salida. ¿Sí? Los relés certificados no se utilizan únicamente en la industria de petróleo y gas. De hecho, las aplicaciones han ido creciendo muchísimo en el mundo. Se utilizan, por ejemplo, en áreas como ferrocarriles, automotriz, distribución eléctrica. En general, siempre que una falla de un relé pueda generar un accidente grave, debe de considerarse no el uso de un relevador normal, sino de un relevador de seguridad. En mi experiencia me he encontrado en aplicaciones donde encuentro sistemas instrumentados de seguridad muy costosos, muy grandes, y al final cuando vamos a ver las salidas que van a activar, por ejemplo, a solenoides o centros de control de motores, me encuentro que hay relevadores normales. ¿Qué es lo que pasa? A veces hay un desconocimiento de que hay que seguir todo el ciclo de la función instrumental de seguridad y todos los componentes deben de estar certificados. Entonces, los relés de seguridad nos ayudan en esas funciones, ¿sí? Los relés de seguridad, y lo que nos dicen los estándares es que un relé normal no puede ser utilizado en una función instrumentada de seguridad. Un relé certificado, SIL, ¿sí? Sería un relé de seguridad, es un relé con la capacidad conocida que nos va a garantizar que la función de seguridad que vamos a tener va a tener un nivel de seguridad alto. ¿Qué nos quiere decir eso? Que cuando se diseña y se construye el relé de seguridad, tenemos el control sobre dos cosas. Uno, la falla segura y la falla peligrosa. Si bien nunca vamos a llegar al 100% de conocer los diagnósticos, sí nos vamos a acercar a niveles de diagnósticos que nos van a permitir decir a dónde o cómo va a fallar en su función final el relé de seguridad. El objetivo de una función de seguridad, ¿sí? Es alcanzar el estado seguro. Normalmente esto le llamamos una demanda. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser abrir una válvula de alivio o activar un sistema de extinción de incendios, arrancar un motor, parar un motor, algo que nos va a ayudar en una función de seguridad. La mayoría de las veces, generalmente encontramos que esto se aplica en sistemas de paro de emergencia, sistemas HIPS, que son de alta presión, los controladores de Burner Management System para control de quemadores. La función de seguridad normalmente, a veces en este tipo de sistemas, es lo que llamamos normalmente energizada, es decir, está activa y a falla se va a desenergizar y se va a ir a función de seguridad. ¿Por qué requerimos un sistema que esté cumpliendo con un nivel SIL? Porque nosotros necesitamos tener la garantía de que cuando requerimos que el relé se desactive, o sea, que se vaya a una condición segura, cerrando, ¿sí? Lo logre. Y no importa que haya sucedido algo, que se haya habido una tensión mayor y el contactor del relé se haya quedado pegado, tenemos que tener una forma de poder llevar el proceso a una condición segura y que el relé no sea un objetivo que nos impida eso. Pero también tenemos aplicaciones, y estas son las muchas veces las que son críticas, donde el sistema está normalmente desenergizado y necesitamos que el sistema se energice para llevarnos a una condición. Lo más común, por ejemplo, es encontrar esto en los sistemas de gas y fuego. ¿Por qué? Porque un sistema de gas y fuego no está energizado. Necesita que se le dé energía para que el sistema actúe. ¿Cómo se hace esto? O sea, por ejemplo, cuando se diseña GM Internacional, ¿cómo ha diseñado esto? Bueno, normalmente hacemos lo que se llama un FEMECA, un Fine Mode Effect Analysis, y lo que hacemos es diseñamos el sistema para que todos sus componentes tengan un nivel de tasas de fallas seguras y peligrosas de tal manera que nos pueda asegurar la condición a la cual a la falla nos vamos a ir a una condición segura y que tenemos una certeza de que esa condición que nosotros deseamos se logre. Por ejemplo, encontramos en muchas aplicaciones que los relés están entre el PLC de seguridad y la carga final. Este relé de seguridad normalmente nos va a ayudar, como les decíamos, a incrementar la carga, el voltaje o la corriente que no puede dar el PLC final. Deseamos aislar la señal para que directamente, en el caso de que haya un problema, no tengamos que
se nos vaya una tarjeta completa. Si bien las señales, por ejemplo, de los PLCs de seguridad o de los PEs de seguridad, ¿sí? Sus tarjetas son aisladas y normalmente, por ejemplo, si tienes una tarjeta de 8 o 16 salidas y tienes un problema, normalmente se te va a ir un canal, pero tú no quieres que te vaya un canal, porque no importa que se te vaya un canal. Si requieres sacar toda la tarjeta, vas a tener que todas las señales se tienen que ir en esa reparación. Entonces, a veces requerimos que esto se aísle. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Sí? Normalmente tenemos dos tipos de relés que son utilizados en la industria. El relé que está entre las entradas, ¿sí? Y el PLC de seguridad, y luego las salidas que están entre el PLC y los elementos finales. ¿Por qué requerimos a la entrada? Como les digo, a lo mejor porque el PLC no maneja algún tipo de señales o no tiene la combinación de señales, por ejemplo, aquí de 24, 48, 110, 115, 230, o no quieres que esto entre directamente al sistema, y lo que hacemos es interponemos un relé entre la señal de campo y el PLC, de tal manera que no solo te va a ayudar a proteger tu PLC, sino también a poder manejar diferentes tipos de señales y llevarte a una señal libre de contacto. Normalmente, en el principal peligro que hay en los PES, en los PLCs de seguridad en la industria, está asociada a dos tipos de fallas, a la calidad de la corriente y a los armónicos que se presentan en las señales. Esto es lo que acaba normalmente dañando a los PLCs de seguridad. Y normalmente esos PLCs de seguridad, toda su implementación es muy cara, muy costoso. Entonces, tener algo que te aísle, por ejemplo, un relé de seguridad a la entrada, que te aísle esa señal y que te permita que si hay un problema, un cortocircuito, un cable roto, algo que genera en el campo, entre el campo y el PLC, no te vaya a afectar o dañar a tu PLC de seguridad. O lo tenemos a las salidas entre PLC de seguridad y un sistema de control de procesos, ¿sí? También nosotros requerimos que estas señales que vayan libres de voltaje me vaya a permitir conectar un PLC normal o un PLC de seguridad con un sistema de control de procesos, un sistema distribuido de control o un PLC de procesos. ¿Esto qué te va a servir? Te va a ayudar a que tú tengas un control sobre tus salidas. Van a ver más adelante que también esto está asociado a una gran cantidad de diagnósticos que debemos de tener. La principal característica de los sistemas que están certificados para la seguridad es su capacidad de diagnósticos. Y estos diagnósticos le llamamos diagnósticos activos. La gente dice, oye, cualquier controlador o cualquier PLC o cualquier sistema tiene diagnósticos. Sí, pero no en todos los casos tiene lo que llamamos diagnósticos activos. Un diagnóstico activo quiere decir que se verifica, que se autoverifica. Los relés de seguridad que manejamos nosotros tienen autodiagnósticos, o sea, se están vigilando a sí mismos, pero también pueden vigilar la señal que viene del controlador. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuáles las tecnologías que manejamos y por qué? ¿Sí? ¿Por qué elegir un relé con diagnóstico integrado? Primero, sí, porque muchas veces los controladores, por ejemplo, un sistema instrumentado de seguridad o un controlador de procesos, tú no requieres, por ejemplo, si tienes un relé en el medio, sí, y tú quisieras tener los diagnósticos, ¿cómo lo hacíamos? Bueno, tú mandabas una señal de un contacto digital al relé, el relé accionaba la solenoide, pero del mismo relé tenías que tener una retroalimentación al sistema de control y esto te implica, o al sistema de seguridad, esto te implica que tengas que tener una señal adicional. Esto, cuando son muchas salidas, ¿sí? Implica que por cada salida debes de tener una entrada. Incluso en algunas aplicaciones, por ejemplo, cuando nos vamos a los CCMs, a los centros de control de motores, requieres de más señales, porque no solamente requieres la señal de que se activó el PLC, sino a lo mejor alguna retroalimentación de los OLs, del sistema o de una botonera en campo. Entonces, esto lo que nos llevaba es a que teníamos más señales en el sistema. Luego, sí, todas las señales digitales en el sistema muchas veces están limitadas en voltaje y en corriente. Los PLCs de seguridad están diseñados más hacia la seguridad que a lo que es el control
y el diseño de los sistemas de la cantidad de corriente que pueden manejar. O sea, muchas veces están limitados en el número de la señal. Por ejemplo, te manejan 24 volts y a lo mucho te pueden llegar 0.5, máximo 1 amperes, pero a veces tú requieres mayor corriente de estas 5 amperes o directamente para mayor a 10 amperes en un CCM, y esto no te lo logra la señal de salida del sistema instrumentado de seguridad. ¿Sí? Requieres diagnósticos. Esto significa que puedes tener cargas extremas, fuga a tierra, puedes tener cable roto, cortocircuito, y tú requieres que el sistema, el relé, diagnostique eso y le mande una señal al PLC. Vamos a ver más adelante cómo podemos lograr esa retroalimentación. ¿Sí? Los relés inteligentes habilitan el diagnóstico de sí mismo y diagnóstico del lazo de control, y eso es bien importante. Los relés inteligentes amplían la capacidad de diagnóstico de las salidas, ¿sí? Y alertan al tiempo de cuando se está presentando una carga o cuando hay aplicaciones de normalmente energizado o normalmente desenergizado. Por ejemplo, aquí tengo dos versiones de los relevadores entre varios de los que tenemos, y estos relevadores, por ejemplo, el primero te va a dar, primero tenemos relés que cumplen con SIL 2 o SIL 3, pero este relé, por ejemplo, te puede manejar la versión 5096S, aparte de que cumple con un SIL 3, puede manejar señales normalmente energizadas y desenergizadas, 5 amperes, tiene la detección de cortocircuito, circuito abierto o tensión, la carga tanto on-off, salida de contacto a falla, el espejeado, que significa que te da una retroalimentación a tu sistema de control de cómo se encuentra y te da el monitoreo de fallas. Tenemos otro relevador también, sí, que hace prácticamente lo mismo, pero puede tener diferencias en cómo realiza los diagnósticos y el espejeo. Por ejemplo, hay algunos relés que te dan el espejeo, quiere decir la retroalimentación del diagnóstico, tanto del lazo como del relé, al PLC vía pulsos. Es decir, no requieres una señal adicional, sino que utilizas la propia señal de salida del SIS, ¿sí? Como un diagnóstico, y el PLC está diseñado para recibir esos diagnósticos. O tienes que tener una señal retroalimentada físicamente, es decir, alambrada, como un contacto adicional en el relé que entra como una señal de entrada al PLC de seguridad. Esto va a depender de la configuración y de los propios diagnósticos que tenga tu sistema instrumentado de seguridad en el sistema. Una de las características que tienen los relevadores es que te pueden manejar tanto cargas activas como cargas desactivadas. Esto te sirve para lo que llamamos normalmente energizado y normalmente desenergizado. Y como pueden ver en el diagrama, no utiliza un solo contacto, sino utiliza dos contactos, y además activamos tanto la carga, ¿sí? Como el suministro 24 volts como la carga. Es decir, activamos y desactivamos ambos elementos. ¿Por qué? Porque el sistema nos va a permitir que cargas unipolares o bipolares puedan ser diagnosticadas en cada uno de los relés. Esto es de suma importancia porque lo que tú quieres es tener un control exacto de lo que pasa, no solo en tu relé, sino en la comunicación entre tu sistema instrumentado de seguridad, el relé, y el relé y la carga final que va a manejar, por ejemplo, para un CCM o para activar unas bobinas en unas válvulas solenoides. ¿Sí? Por ejemplo, las funciones de supervisión. Aparte que el relé te da un nivel de seguridad SIL 3, eh, tienes los diagnósticos de cortocircuito, circuito abierto, tienes la parte de la tensión de la carga, la fuga a tierra, la integridad interna de la bobina que te va a estar monitoreando la bobina, por ejemplo, de la solenoide, ¿sí? La salida de contacto de falla, el espejeo hacia atrás, pero también tenemos en cada uno de estos la posibilidad de poner relés con Modbus RTU, es decir, para que tú puedas tener una retroalimentación, puedas hacer un canal multicanal y juntar todos tus relés y poder tener también tus diagnósticos activos en forma de un canal digital en el sistema. ¿Sí? Los relés inteligentes, por ejemplo, te van a ayudar a que cuando tú puedas seleccionar tus cargas,
puedas determinar si son normalmente abiertas o normalmente cerradas, o normalmente activadas o normalmente desactivadas. Obviamente, cuando está la carga activada, es decir, el relé está accionado, quiere decir que están cerrados sus contactos. Tener una falla es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque tanto la bobina de la solenoide o la carga que estés manejando, si hay un problema y hay una desconexión, se va a diagnosticar. También si falla alguno de los elementos de relé, se va a desconectar y vas a tener el diagnóstico. Esto es una falla segura a una condición segura. Pero tenemos los sistemas de cargas desactivadas que, como les decía, generalmente se dan en los sistemas de gas y fuego. Y estos están normalmente desenergizados. Entonces, cuando un sistema está normalmente desenergizado, quiere decir que los contactos están abiertos y cuando necesitas activarlos, los vas a energizar. Entonces, necesitamos un relé que tenga la capacidad de los diagnósticos para que determine si hay un cortocircuito o el cable está abierto. Esto lo hacemos juntando con un par de resistencias en el sistema y el relé ya te haya integrado los diagnósticos para diagnosticarte si hay un cable abierto, ¿sí? O un cortocircuito. Y esto es fundamental en el manejo. Vamos a poner un ejemplo más adelante de lo que puede ser, por ejemplo, hacia una bocina en un sistema de anuncios, ¿sí? Los relevadores pueden ser configurados utilizando una computadora vía el canal de comunicaciones Modbus que trae los relés y tú vas a activar las diferentes configuraciones para que tu relé opere como tú quieres. En estas configuraciones, por ejemplo, tenemos las comunicaciones inteligentes y los diagnósticos inteligentes. La primera es, por ejemplo, yo tengo un relé donde si tengo una falla del relé, tengo que mandarlo como una señal de entradas al PLC o al sistema de control. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que te requiere una señal adicional de diagnósticos. Pero bueno, hay, por ejemplo, algunos PLCs de seguridad, en los sistemas instrumentados de seguridad, que no traen activados. ¿Por qué? Porque a lo mejor son viejos o por el diseño que tienen, no tienen un sistema de pulsos en su señal que le dé diagnósticos. Pero esta sería la segunda. Hay una prueba de diagnósticos. Si el PLC de seguridad tiene la capacidad de hacer las pruebas por pulso, lo que hace es que se comunica con el relé y esos pulsos son regresados a modo de diagnósticos donde el sistema de control, sin necesidad de una retroalimentación física, es decir, de un alambrado físico, te da los diagnósticos en el sistema. Entonces te va a diagnosticar vía la propia salida digital del PLC de seguridad una retroalimentación de que hay un problema y un diagnóstico. Adicionalmente a esto, también podemos tener una señal adicional en el relé que te va a dar una comunicación para una señal adicional de contacto. Lo puedes hacer vía Modbus. ¿Qué significa esto? Tenemos múltiples maneras en nuestros relés de comunicar al sistema de control, al sistema instrumentado de seguridad, de que hay un problema y que se está presentando una falla ya sea en el LAF de control, es decir, que va desde los elementos de carga, que son, por ejemplo, una bobina, en una solenoide, ¿sí? Y fallas en el propio sistema, como puede ser el cable roto, un cortocircuito que se esté presentando o una propia falla en el relé. Nos tenemos múltiples maneras de diagnosticar esto e informarlo. En la seguridad funcional, esto lo es todo. Cuando hacemos el cálculo del SIL en los sistemas, hay algo que tenemos que poner que son las pruebas funcionales, ¿sí? La ecuación de cálculo de probabilidad de falla, les voy a poner la más simple, es probabilidad de falla es igual a la tasa de fallas, lambda de fallas, ¿sí? Peligrosas no detectadas, multiplicado por el TI, que es el intervalo de pruebas entre dos. Bueno, ese intervalo de pruebas son las pruebas que tú tienes que hacer eventualmente para poder diagnosticar que tu sistema está totalmente funcional. Sabemos que por más confiable que sea un sistema instrumentado de seguridad, hay un momento donde ya ni siquiera con diagnósticos podemos saber que el sistema sí es seguro. Entonces requerimos de hacer una prueba funcional. ¿Qué nos dice esto? Nosotros tenemos que tener sistemas donde
la tasa de fallas peligrosas no detectadas sea lo menor. ¿Para qué? Para que tú puedas extender ese tiempo de pruebas lo más lejano. ¿Por qué? Porque obviamente, por darles una idea, en la refinería de Dos Bocas, que hace poco arrancó en México, ¿sí? Puede ser que tengamos más que hacía un número con más de 3.000 salidas digitales. Imagínense que tengamos que estar haciendo pruebas en el sistema para toda la refinería y que tengamos que hacerlo cada 6 meses. Entonces, esto se vuelve un problema en sistemas muy grandes. ¿Por qué? Porque entonces te implicaría que tendrías que estar haciendo pruebas casi cada mes en un lazo de control, en una función instrumentada. Entonces, lo que requerimos es reducir los tiempos en el que hacemos las pruebas funcionales. Esto es la manera de reducirlo es que tengas un nivel de diagnósticos muy alto en tu sistema. Si tienes un tiempo de diagnóstico, unos diagnósticos muy altos, tu tiempo de pruebas puede ser reducido. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a poner esta funcionalidad inteligente en algunas aplicaciones es posible reflejar la falla del PLC, como lo hemos estado viendo, al sistema de control o al sistema instrumentado de seguridad. Pero el sistema tiene que estar preparado, debe de poder tener la capacidad de manejar múltiples señales de voltaje y tener autodiagnósticos en el sistema. Por ejemplo, un ejemplo muy común es, por ejemplo, tú tienes un sistema que está en condición fuera de línea, ¿sí? Lo pones a funcionar y el sistema se cierra. Todos tus contactos se van a la condición operativa normal. Cuando hay una falla en el sistema, tú requieres, ¿sí? Que el sistema se pueda ir a una condición segura y estés seguro de que se da esta condición segura. Entonces, los relevadores deben de tener la capacidad, no solamente vía un contacto. Si ustedes se fijan aquí, tenemos dos contactos en cada una de las líneas, tanto en la de suministro de voltaje como en la de la carga, de tal manera que tenemos la capacidad de desconectar el sistema, ¿sí? Porque esto es importante, porque lo que requerimos es poder llevar el sistema a una condición segura. Ahora, esto es relativamente fácil, digamos, en los sistemas que a falla se van a una condición segura, pero si no tuviéramos estos cuatro contactos, ¿sí? Que nos permitieran nosotros llevar a una condición realmente segura, ya sea desconectando la carga o desconectando el suministro eléctrico, por ejemplo, de 24 volts, ¿sí? Y imaginen que uno de los contactos se quedara pegado. Tenemos que tener la confiabilidad de decir que cuando yo quiero desconectar, me voy a ir a una condición segura. Esa condición segura implica que vas a mandar el sistema a una condición real de falla segura. Normalmente, por ejemplo, les pongo un ejemplo, los sistemas de triple redundancia pueden ser muy confiables. Los sistemas PLCs que son de triple redundancia tienen una votación 2 de 3 o incluso a veces 2 de 3 duplicada, pero solamente tienen un contacto de salida. Ese contacto de salida, que si fuera directamente a una bobina de una señal, a lo mejor no tendría primero la capacidad de manejar la corriente, pero supongamos que sí lo tuviera, ¿sí? Pero solamente sería la conexión a una señal, a un contacto. Nosotros ponemos un relé de seguridad, primero, para tener diagnóstico de lazo, para aislar la salida y no te afecte y tengas que se te pueda quemar una tarjeta, ¿sí? Pero también para poder manejar una múltiple certeza de que vamos a mandar la señal a una condición segura. Y esto lo damos teniendo realmente en un relevador, ¿sí? Cuatro contactos que van a desconectar la línea. Esto es para gas y fuego, por ejemplo, lo que llamamos cargas normalmente energizadas. Pero también tenemos cargas normalmente desenergizadas, ¿sí? Por ejemplo, una muy común es esta donde tenemos una bocina en campo, ¿sí? Y, por ejemplo, hemos encontrado que existe un problema continuo en estas. Por ejemplo, el control de alarmas sonoras o luminosas siempre ha sido un reto ya que puede ocurrir que entre el relé y la condición de falla, por algunos instantes después de que se desconecta la sirena, haya una carga inductiva en esta sirena. Y eso muchas veces genera que el contacto de salida o el relé fallen. Y esto ha sido bastante común en la industria.
¿Qué es lo que encontramos? Sí, después de hacer un análisis minucioso, se encontró que tras ese análisis se determinó que uno de los contactos del relé se quedó pegado o soldado y ya no podía conmutar. Esto se debió a que una carga capacitiva detectada en el circuito abierto provoca un pico elevado de corriente, lo que ocasiona la falla del relé. ¿Cómo se ha solucionado, por ejemplo, en esto? Tenemos, sí, la solución es que se conectó una resistente de 5 ohms, sí, de 2,5 watts en serie con la carga para evitar daños en los contactos del relé debidos a los picos de corriente en el arranque y se coloca una resistencia en el fin de la línea en paralelo a la carga para evitar fallas no deseadas. ¿Qué obtenemos con esto? Obtenemos tanto el hecho de que estas cargas, ¿sí? Que pueden dañar a los relés o a las tarjetas de entrada de un sistema van a ser controladas. Segundo, vamos a tener la certeza de que tenemos el número de contactos para activar la señal y llevar a una condición segura en el sistema. Esto se vuelve sumamente importante en los procesos porque lo que menos tú quieres es que, dado a una carga capacitiva, se te dañen los contactos tanto de tu PLC como de tu relé. Y además que puedas tener la capacidad de llevarla a una condición segura y además que tengas diagnósticos en el sistema. Nuestros relés también tienen la capacidad de tener el cableado bipolar y el cableado unipolar. ¿Qué significa en pocas palabras estos? Bipolar es que conmuta, abre ambos polos, tanto la línea como el retorno. Y la unipolar es que conmuta solo abre un polo. ¿Sí? Nuestros relés tienen la capacidad por configuración, eso tú lo entras al software y configuras como quieres que sea de acuerdo a cómo es cada una de tus cargas. ¿De qué depende esto? Pues depende de tu elemento final y cómo esté manejado, ¿sí? Y cómo tengas tu suministro de 24 volts también. Entonces, eh, los relés están preparados para trabajar, como les digo, cargas unipolares y bipolares. ¿Sí? Una de las preguntas, y voy a hacerles aquí una pequeña pregunta, es si para ustedes, ¿qué creen que sea lo más importante en la seguridad de cuando utilizamos relés? Que haya una compatibilidad de prueba de pulsos, es decir, la señal que va del SIS al relé, que se maneje con pulsos, que haya una salida de un contacto de alarma, la interfaz Modbus, los umbrales configurados o el espejeo de la falla, que como les decía, es el diagnóstico que se genera en el sistema cuando nosotros tenemos los diagnósticos. Entonces, voy a lanzar la pregunta para que me hagan ustedes ahorita la respuesta. No sé si ya se vea la votación. ¿Tú la ves? No, no se ve. Se ve que, fíjate que no me está dejando lanzarla. A ver si tú la puedes lanzar. Todavía no. Un segundito. A ver, vamos a ver. Sí. Aquí dos preguntas. A ver, ¿qué tan importante es la certificación? Sí, ok. Es la funcionalidad de los relés, hasta abajo. ¿Verdad? Certificación de concepto.
Límite de certificación de los relés, ¿ok? Eh, No, pero esta es la que ya habías lanzado. la funcionalidad de los relés. Sí. Iniciar. ¿Sí la ves? No. Ok, ya está. ¿Ya? Ya está. Ya están votando, ¿eh? En lo que se termina la votación, voy haciendo un pequeño resumen. ¿Por qué es importante los relés de seguridad? Los relés de seguridad en la industria son muy importantes porque primero te van a permitir que no expongas las tarjetas de tu sistema instrumentado de seguridad a las cargas finales. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque tu sistema instrumentado de seguridad es un sistema muy costoso y debe de poderse proteger, debe de tener un nivel de diagnósticos, ¿sí? Activo junto con otro elemento que lo aísle y que lo proteja. Segundo, muchas veces o una cantidad de veces los sistemas instrumentados de seguridad no tienen la capacidad de manejo de altas cargas. Entonces es importante que tengan un elemento que les permita a ellos manejar esas cargas, pero sin perder los diagnósticos y la confiabilidad. Luego, cuando tenemos esto, es importante entender que dentro del ciclo de vida de seguridad y de tu función instrumental de seguridad, los relés forman parte activa del lazo. Y cuando hacemos el cálculo de confiabilidad y de disponibilidad en el sistema, debemos de considerar a los relés o a todos los elementos que estén en la función instrumental de seguridad. Y luego, sí, tenemos que tener la forma de mantener el nivel de integridad y seguridad sin perder nuestro nivel de seguridad, pero además manteniendo diagnósticos activos para que nos vaya a permitir de una manera estadística poder extender el tiempo de pruebas que tenemos en el sistema. ¿Para qué? Para que tú no tengas que hacer pruebas tan cortas en tiempo, que eso es realmente un problema en la industria, porque nos genera un desfasamiento en la operación. Cuando probamos una función de seguridad, esa función de seguridad no está activa. Y si se presenta un problema, no va a poder tomar las funciones de seguridad. Entonces, entre mejores equipos y mayores diagnósticos y mayor tiempo de ciclo de vida que te den, va a ser algo muy bueno. Entonces, es muy común encontrar en la seguridad de los procesos el uso de relevadores. Y aquí lo que comentamos es que estos relevadores deben de cumplir con los niveles de seguridad de acuerdo tanto en su construcción con la IEC 61508 como en la implementación que es la IEC 61511. Como parte de los productos que también manejamos, están la línea de aisladores galvánicos. Estos aisladores galvánicos te van a permitir, ¿sí? Que tú puedas operar en áreas seguras, ¿sí? Donde tienes una clasificación, ¿sí? En tus sistemas, pero además
estos aisladores galvánicos también deben de manejarse un nivel de seguridad SIL. Es muy común encontrar esto, por ejemplo, vuelvo al tema, por ejemplo, de la refinería de Pemex. En la refinería de Pemex, sí, en Dos Bocas, había cientos de entradas digitales, por ejemplo, provenientes de switch de niveles, switches de presión, transmisores de presión, de temperatura, que activan al sistema instrumentado de seguridad y que lo disparan. Y esto requeríamos que todas las señales estuvieran aisladas y además estuvieran seguras para áreas clasificadas, ¿sí? Es decir, que cumplieran con aisladores de seguridad intrínseca, que tuvieran un nivel de seguridad, SIL 2 o SIL 3, de acuerdo al sistema, y que además pudiéramos ser configurables. Esto es muy importante porque nos permite, por ejemplo, igualmente para todas las entradas analógicas, debemos de tener la posibilidad de poder tener nuestros diagnósticos de cable roto y de cortocircuito. Esto es muy importante porque nos va a permitir que nosotros podamos saber qué está pasando en la línea y no solamente en el sensor y mandar a una condición segura, sino poder saber cuál es la falla. Lo mismo sucede, por ejemplo, para las salidas analógicas. Necesitamos poder tener un sistema de espejo para poder regresar la señal y decirle al sistema qué está pasando. Tenemos también entradas digitales que nos van a permitir, ¿sí? Que están diseñadas de forma transparente para una indicación de falla de entrada digital, como les digo, cortocircuito, cable roto en nuestros sistemas y el manejo de cargas de salida en estos aisladores. Los aisladores galvánicos cada vez se utilizan más en la industria y no solo en la industria de oil and gas o petróleo o química, sino incluso en industrias que trabajan con atmósferas explosivas, como pueden ser la industria minera, incluso algunas industrias alimenticias que manejas azúcar o harinas. Tienes áreas clasificadas y requieres que tus elementos de todo tu lazo de control maneje una cierta cantidad de corriente que te permita operar sin que los elementos de campo o los elementos de control puedan generar la cantidad de energía necesaria para generarte un problema. Otra de las líneas que manejamos, que son muy importantes para nosotros y que también están certificadas como SIL 3, son una línea de fuentes de poder. Uno de los principales problemas, como les decía, que existe en la industria es que tengas la capacidad de tener fuentes de poder que cumplan con los niveles de seguridad porque forman parte del sistema. Es decir, por ejemplo, en aplicaciones como son los paros de emergencia, ¿sí? Estas fuentes de poder, cuando falla una fuente de poder, aunque sea redundante, imagínate que fallaran tus fuentes de poder redundantes, debes de tener la capacidad de mandarlo a una condición segura. Las fuentes de poder en los paros de emergencia no representan un problema de seguridad, sí de confiabilidad, por eso ponemos redundancia. ¿A qué me refiero con esto? Tú requieres, si falla el suministro eléctrico, obviamente te va a desconectar tus sistemas y te va a ir a una condición segura. ¿Es bueno? No porque estás parando la operación, pero es seguro porque te va a llevar a una condición segura. No deseamos esto, por eso ponemos fuentes redundantes. Pero para los sistemas de gas y fuego sí son algo muy importante. ¿Por qué? Porque en un sistema de gas y fuego lo que tú requieres es que actives a tus sistemas de elementos finales, a tu sistema de control, y entonces tú requieres que haya la energía cuando la requieras. Imagínate que fallaran tus fuentes de poder cuando requieres activar un sistema de seguridad. Entonces, esto sí se vuelve un problema. Por eso, el nivel de confiabilidad y el nivel de seguridad de las fuentes de poder te deben de permitir mantener tu nivel SIL, incluso para aplicaciones donde tú tienes una falla a energizar, es decir, que se da en los sistemas de gas y fuego. Entonces, resumiendo las fuentes de poder, es importante tener fuentes de poder que tengan diagnósticos porque te van a poder cumplir con un nivel de seguridad, ¿sí? Y te van a informar de cómo se encuentra, pero también deben de tener disponibilidad y por eso ponemos redundancia. Y es especialmente importante en los sistemas normalmente energizados. ¿Por qué?
porque a falla de la fuente de poder, si tú estás desenergizado, no lo vas a saber porque el sistema ya está desenergizado. Entonces tienes que tener fuentes que te den confiabilidad, es decir, redundancia, y te den, perdón, disponibilidad, es decir, redundancia, pero también confiabilidad, que no se vayan a una condición peligrosa y que no se vayan todas. Entonces, los sistemas que manejamos nosotros, sí, voy a pasar rápido esto, que ya lo fue lo que narré, son fuentes balanceadas. ¿Sí? Es decir, las dos fuentes están dando suministro a la carga. El tipo de tecnología que utilizamos nosotros, que le llamamos con diodos ring, sí, son diodos que no utilizan los llamados tradicionales, que son los diodos tipo siempre me cuesta trabajo esta definición, Shortsky, ¿sí? ¿Por qué? Aunque estos son muy buenos y te pueden aislar las dos fuentes, ¿sí? Normalmente generan mucho calor y el calor genera problemas también de confiabilidad en los sistemas. Entonces, nosotros utilizamos lo que llamamos un controlador de diodo activo, que te va a permitir que no tengas oscilaciones fuertes, ¿sí? Que no tengas una disipación de calor muy alta, que tengas una alta confiabilidad, ¿sí? Y además, sí, que no tengas una gran caída de tensión en el manejo de estas. Entonces, todas las fuentes que manejamos nosotros son fuentes que comparten o distribuyen o balancean las cargas. Y a falla de una a otras, y lo hemos hecho con los osciloscopios, podemos ver que es una caída menor a 0,5 milisegundos, cosa que no es detectable por los elementos finales y entonces no te provocan interrupciones o disparos en falso en los sistemas. Y estas, como les digo, todas nuestras fuentes pueden ser redundantes, cargas balanceadas y niveles de seguridad SIL 3. Un poco ya para terminar el sistema y como conclusiones, quisiera decirles que esta es una presentación breve. Podemos platicar más a detalle con ustedes acerca de los relevadores, de los aisladores y de las fuentes de poder, ¿sí? Pero quisiera mandarles el mensaje que estos elementos forman parte de la función instrumental de seguridad. Entonces, si ustedes quieren hacer el cálculo del SIL, van a tener que tomar en cuenta los elementos de campo, las fuentes de poder, van a tener que poner los aisladores galvánicos o relés según lo que utilicen tanto de entradas como salida y los elementos finales. Entonces, la importancia de tener sistemas de alta confiabilidad es muy importante en los sistemas. ¿Sí? En la página de GMI van a poder ustedes encontrar mucha información, van a poder encontrar este y otros webinars que se dan y van a poder ustedes bajar la información de los sistemas de seguridad. Ya por último, quisiera, y si abres aquí para que podamos tener una sesión, si alguien quiere hacer alguna pregunta que quisieran comentarnos. ¿Sí? Claro que sí, con mucho gusto. A través de el botón de preguntas y respuestas pueden hacer las preguntas que consideren para que los podamos responder. Aquellas que por el tiempo no tengamos la posibilidad de responder en este momento, los invitamos nuevamente a poder enviar sus preguntas a communication, con doble M, communication, arroba gminternational.com. De esta forma Ok, vamos a responder cada una de sus preguntas. ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna duda, algún comentario que quieran que respondamos? No sé si ves alguna ahí. No, estaba viendo, a ver, un segundito. Ok. eh, Dice José del Carmen, bien, buen día, gracias, Víctor. Ujú. Ok. Roberto García, por ahora no, gracias. Previamente al webinar, algunas personas me habían dicho que estaban interesados en la parte de la determinación del SIL y el cálculo del SIL. Eso pues se hace por cada una de las funciones instrumentales de seguridad y eso debemos de considerarlo. Ustedes pueden entrar a la página también de GMI International y pueden bajar incluso la hoja de
cálculo del nivel de SIL, donde vienen las tasas de fallas seguras y peligrosas, detectadas y no detectadas, que les van a permitir ustedes inducir a cualquier software o manualmente para hacer el cálculo. ¿Qué protocolo se utiliza para la señal de espejo? Bueno, tenemos dos. Una es un contacto. ¿Sí? Es decir, la falla o los diagnósticos se mandan a modo de un contacto para que lo reciba el PLC de seguridad y sepa que hay un problema. La otra es sobre la misma señal de salida del PLC, se regresa una señal de pulsos donde a falla de estos pulsos el PLC de seguridad sabe que hay un problema. Y la otra es, tenemos una comunicación Modbus donde puedes estar registrando la información. Sobre Francisco Morales nos pregunta, dice, ¿se puede contar con una copia de la presentación? Sí, ingeniero. Comentábamos al principio de la plática del webinar que aquellas personas que hayan estado presentes en el 75% de la duración de este webinar tendrán la posibilidad de descargar a través de un link que será enviado en días posteriores. Podrán descargar su certificado de asistencia y también se les enviará el link para poder descargar estos archivos de la presentación. Entonces, la respuesta es sí, sí lo van a hacer en un correo posterior que se estará enviando por Departamento de Marketing. Ok, Rubén nos está preguntando qué tanto se utilizan estos sistemas en México. Es muy frecuente ya. Lo que pasa es que esto se ha utilizado por décadas. El problema es que cuando llegábamos, por ejemplo, me ha tocado muchas veces hacer la validación o la verificación de los sistemas y hablo de sistemas a veces muy grandes, de cientos de salidas. Me encontraba de que había un banco de relevadores, pero estos relevadores eran relevadores normales, no certificados. Imagínense ustedes, gastan cientos, o sea, $200,000 o más en un sistema instrumentado de seguridad y al final, para actuar sobre las solenoides, ponían un banco de relevadores de $2 cada o $5 cada relevador. Entonces esto pues obviamente rompía el nivel de SIL y además rompía la seguridad y ya no tenía caso. ¿Para qué tienes un sistema carísimo de seguridad si el elemento final es actuado por un relé que no es de seguridad? Luego hay otra pregunta de Alfonso. Dice, ¿se debe tener un relé para las entradas, señales y uno separado para las salidas? Sí, esto es recomendable. Para el caso de las entradas es cuando a ti te interesa, por ejemplo, vas a comunicar un PLC de normal a un PLC de seguridad. ¿Sí? Normalmente estas señales son contactos que no están energizados, o sea, no va corriente por ahí. Entonces necesitas un relé que te haga la conexión entre los dos. Aparte que te aísla, no te va a permitir que una falla vayas a quemar la señal de tu tarjeta de salida de un PLC y la de la entrada al sistema instrumental de seguridad, sino que te aísla, te mantiene los diagnósticos y te da una señal que te puede activar incluso si requieres que haya una señal de energía. Entonces, es recomendable, cada aplicación debemos de diseñarla. Hay que ver qué tipo de PLC tienes a la salida y qué PLC a la entrada. O, por ejemplo, si tienes un switch de nivel y ese switch de nivel va a llegar al sistema, pero ese switch de nivel a lo mejor da un contacto seco y tú necesitas o te da un contacto energizado y necesitas entrar al PLC seguridad con un contacto sin señal. Entonces, para eso te puede ayudar el relé. Como les digo, cada aplicación debe ser analizada. A veces hay un desconocimiento y genera grandes problemas en la vida real ya cuando estás trabajando. José nos dice, recuerdo que estos equipos los revisamos en las plantas de refinería Olmeca, ¿sí? Que construyó Samsung y te tocó verificar, sí, efectivamente, te tocó verificar y pudimos verificar que en este caso todas las señales estaban aisladas y protegidas con relés o con aisladores galvánicos. ¿El relé debe ser independiente para cada uno de los componentes? Sí. Para cada una de las señales de salida, por ejemplo, si vas a activar una bobina de una solenoide, muchos relés tienen dos salidas de contacto. O sea, tú podrías usar una entrada del PLC, una salida del PLC, tener un relé para dos contactos y energizar dos relés.
dos bobinas de solenoides, pero esto rompería a lo mejor la disponibilidad. Entonces habrá que analizarlo si te conviene tener por cada salida del PLC un relevador que vaya a cada uno de manera independiente a tus bobinas o a tus centros de control de motores, a los CCMs. ¿Sí? Ricardo nos dice para la verificación del SIL de una función instrumentada que para una bomba, además de las tasas de falla del relé de seguridad, se debe de considerar la tasa de fallas del contactor para la bomba. Sí, y esto es un problema muy grave porque a veces, digamos, el contactor, ¿sí? No está certificado. Entonces, en teoría, lo que nos dice la IEC 61511, que todos los elementos que estén en el lazo de control deben de ser certificados. Entonces, la respuesta teórica es sí. La respuesta práctica es que muchas veces los CCMs ya son CCMs viejos o CCMs existentes donde los contactores no están certificados. Ya hay muchas empresas, y les doy nombres, Siemens, ABB, Schneider, tanto sus contactores como a lo mejor sus arrancadores suaves o sus variadores de velocidad que hacen la función de arranque ya están certificados con nivel SIL 3. En teoría, sí, todos los elementos del lazo deben de cumplir con un nivel de seguridad SIL. Ok, parece que José vuelve a hacer otra pregunta. Creo que la imagen de tu fondo de pantalla es la refinería Olmeca. No, no sé, creo que no, no sé. Sí, la verdad es que no me di cuenta. Habrá que ver si no la tomaron de ahí. No, el quemador de la Olmeca es mucho más grande. Es inmenso, el de la Olmeca. Ok. Ok, ya como último, volvemos a hacer nada más para cerrar nosotros. Sí, bueno, pueden entrar a nuestra página, ver los diferentes webinars que existen, van a encontrar un montón. Y por último, me gustaría, bueno, Alfonso, te contesto rápido, entonces debe tener contactores de potencia y control certificados. En teoría, sí. Como te digo, muchas veces encontramos que no. Entonces, ¿qué es lo que nos puede ayudar ahí? Tener un relé donde tú puedas tener las señales del contactor o de los OLs directamente a un relé que sea retroalimentada al paro de emergencia para saber que si fallan los OLs o el contactor, el sistema se va a una condición segura. Es más importante en gas y fuego porque en paro de emergencia, pues cuando disparas te vas a condición segura. Es mucho más difícil que los contactores se queden pegados, pero puede suceder, ¿no? Entonces, en teoría sí deben de ser todos los componentes del lazo de control deben estar certificados. A veces no es posible y entonces tenemos que atacar cada una de estas aplicaciones por sí mismo. La última, vamos a sacar la encuesta, si la sacas, por favor, Humberto, para que veamos qué vamos a manejar, ¿no? Con gusto. Entonces, aquí lo que quiero preguntarles es, para que quede registrado, ¿qué les pareció la presentación? Como les digo, es una presentación muy rápida, de una hora o un poco menos, sí, pero la idea es de que ustedes entiendan y vean la importancia que tienen los relés en la seguridad. Créanme que en la mayoría, en muchísimos sistemas que yo he podido verificar, el punto más grave son los relés, que a veces son relés normales, relés que no tienen diagnósticos o que no se toma en cuenta en los CCMs, ¿sí? Por ejemplo, para arrancar, cuando necesitas una bomba para arrancar una bomba contra incendios, que no tienes la confiabilidad, ¿sí? Para poder tener el sistema instrumentado de seguridad que cumpla con un nivel de requerimientos de SIL. En gas y fuego normalmente pueden ser SIL 1, SIL 2. Es muy difícil que haya un SIL 3 en gas y fuego, ¿no? Pero es muy importante considerar que quiero mandarles el mensaje todos los elementos que están, llamamos, activos en la función instrumentada de seguridad deben de ser contabilizados como parte de la función instrumentada de seguridad. Perfecto. ¿Está disponible? Sí, va a estar. Vamos a subir esto a nuestra página y ustedes van a poder encontrar este webinar ahí. Inclusive en el canal de YouTube de GMI va a estar en algunos días más, van a poder contar con esta presentación
por si gustan compartirla con alguien más o la gustan volver a ver, con mucho gusto, a través del canal de YouTube, al que los Mm. invitamos a ver. Y Básicamente bueno, estaríamos terminando. Sí, Víctor. sin nada más, déjame compartir lo último para remarcar si alguien quiere tomar ahí una fotografía, tomar nuestros datos, van a encontrar tantos de Humberto como mío y de GMI International los datos, ¿sí? Cualquier duda, comentarios, si tienen alguna duda técnica, algún comentario, algo que requieran de seguridad funcional, ayuda con los cálculos, ayuda con la determinación del SIL, con todo gusto. En la parte comercial y técnica sobre los equipos pueden consultar con Humberto. Estamos para servirles. Y pues ya damos por terminado el seminario del día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias a todos los asistentes. Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes.